Hola a todos y bienvenidos a nuestro servicio virtual. Qué privilegio que podamos estar juntos, cada uno desde nuestros hogares, pero podemos estar juntos en este comienzo de la semana, en este fin de mes ya, y podemos venir con un corazón agradecido, con un corazón hambriento y necesitado por Dios, y sabemos que el Señor está con cada uno de nosotros. Creemos que hoy domingo es el día del Señor y creemos que hoy, como dice su palabra, donde hay 2 o 3 juntos con un mismo propósito, ahí en medio de ellos está el Señor. Y hoy creemos que el Señor está con cada uno de nosotros por medio de este servicio virtual. Así que participamos todos, esto es un servicio donde tú también eres parte y juntos hacemos este llamado a la adoración. Entramos por sus puertas con acción de gracias y sus atrios con alabanza. Ustedes. Aclamemos alegres al Señor, adorémosle al Señor con regocijo. Todos juntos, el Señor está con nosotros hoy y siempre. Vamos a alabarle y celebrar su amor por nosotros. Amén y amén. Acompáñeme a orar y luego entramos en un tiempo de alabanza, de oración y de adoración al Señor para luego volver a encontrarnos y escuchar su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este hermoso domingo, y a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de idas y venidas, de bajas y altas, hay algo que permanece constante, y es tu fidelidad y tu gran amor para cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana queremos poder pasar un momento contigo, poder demostrarte todo nuestro agradecimiento, nuestra alabanza, también poder darte cada una de nuestras cargas en el tiempo de oración, y así poder, al terminar este momento, este servicio juntos, salir no como hemos entrado, sino hechos nuevos, fortalecidos y listos para vivir, Señor, tu evangelio y vivir tu palabra en este mundo. Te damos gracias y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a alabar al Señor y nos encontramos en unos minutos para la palabra de Dios. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Adoremos todos juntos. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas rotas son y corazones cantarán. ¿Quién contra el Señor Dios fuerte? Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado, toda gloria para Cristo. Mi Dios es León, León de Judá, Él tiene el poder para liberar. Toda gloria sea al Cordero y el León, toda gloria para Cristo. Abran las puertas que el Rey está entrando ya. Mi Dios viene a salvar y al cautivo liberar. ¿Quién contra el Señor Dios fuerte? Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado.
nadie como tú, Señor. ¿Quién contra el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién contra el Señor? Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Toda gloria para Cristo. Mi Dios es León, León de Judá. Él tiene el poder para liberar. Toda gloria sea al Cordero y el León. Toda gloria para Cristo. Buen día. La palabra de Dios en el Salmo 9, 1 y 2 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y en Filipenses 4, 6 dice: No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y esta mañana yo te invito que con esa confianza y con esa esperanza nos unamos en oración, siempre dando gracias a Dios por esta plataforma, por este medio, que aunque cada quien está en su casa, estamos lejos, pero estamos unidos. Así es que yo te invito que nos unamos en oración y demos gracias a Dios y alabemos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por un día más. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, Señor, porque tu misericordia, Padre, es grande, Señor, y tu amor, Señor, es infinito. Gracias, Padre, por un día más de vida, Señor. Gracias porque podemos respirar, podemos ver, Señor, el sol, Señor, podemos ver, Señor, tus maravillas, Padre. Gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Padre. Gracias, Señor, porque muchas veces, Señor, nosotros no somos fieles, Señor. No hacemos, Señor, lo que a ti te agrada, Padre. Pero sin en cambio, Padre, tú permaneces fiel, Señor. Gracias, Señor. Padre, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres, Señor, nuestro refugio, nuestra seguridad, Padre. Padre, contigo, Señor, en ti lo tenemos todo, Padre. Te adoramos, Señor. Adoramos, Señor, tu nombre. Exaltamos, Señor, tu nombre, Padre. Te damos gracias, bendito Dios. Padre, esta mañana, Señor, con esa confianza, Señor, venimos a tu presencia, Señor. Orando, Señor, por aquellas personas, Señor, que están sufriendo, Señor, alguna enfermedad. Padre, las ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que hay muchas personas, Padre, batallando, Señor, en una cama, Padre, prostrados, Señor, en una cama, Padre. Te pedimos, Señor, por ellos, Padre. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano, Señor, sobre ellos, Señor, y les des de tu sanidad, Padre. Sabemos que hay muchas personas infectadas, Padre. Te pedimos sanidad, Señor, por ellos, Señor.
Oramos, Señor, también por sanidad emocional, Padre. Sabemos que hay muchas personas batallando, Señor, con nervios, asustados, Señor. Pedimos, Señor, que tú les des paz, Padre. Oramos también, Señor, porque hay mucha gente que quedó sin trabajo. Padre, tú conoces las necesidades de tu pueblo, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú suplas las necesidades, Señor. Porque nosotros sabemos, Padre, que tú eres fiel. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia, Señor, en nuestra vida, Padre. Padre, también oramos por el servicio de esta mañana, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Padre. Oramos por el pastor, por su esposa, Señor, y damos gracias por su vida, Padre. También oramos, Señor, por el pastor Joaquín y su familia, Señor. También oramos y pedimos por cada miembro, Señor, de tu iglesia, Padre, por cada coordinador. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Enséñanos, Padre, a hacer tu voluntad. Te necesitamos. Somos necesitados tuyos, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, y todo te lo pedimos en el nombre poderoso, Señor, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, oh di cuán grande, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi corazón cantará. Grande es Dios, tú eres grande. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi corazón cantará. Grande es Dios. Amén. Qué bueno poder tener este tiempo de alabanza y de adoración en la presencia de Dios, ahí donde nos encontremos en este domingo. Y hoy Dios tiene una gran palabra, un gran mensaje para cada uno de nosotros. Así que te invito a que tomes tu Biblia, que tomes papel y lápiz, y juntos vamos a terminar esta serie que hemos compartido durante todo el mes de agosto, Una fe en tiempos de crisis.
dijimos que en tiempos de crisis necesitamos una fe genuina y verdadera, porque es mediante la fe que Dios nos protege en tiempos de crisis. Así que hoy quisiera terminar con el título del mensaje esta mañana es una fe viva y poderosa en tiempos de crisis. Una fe viva y poderosa en tiempos de crisis. ¿Cuál es la fe viva? ¿Cuál es la fe poderosa que nos protege en tiempos de crisis? Eso lo veremos hoy y lo vamos a estar viendo a través del Salmo 119. Para aquellos que no saben, el Salmo 19 es el capítulo más largo de toda la Biblia, así que no lo vamos a poder leer todo. Más bien vamos a ir viendo algunos versículos del Salmo 119. Ahora, todo el Salmo 19 se trata de una cosa, se trata de la palabra de Dios. Y si tú y yo queremos tener una fe viva y poderosa en tiempos de crisis, no hay sustituto. Necesitamos conocer, necesitamos amar, necesitamos entender y necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Es decir, tú y yo en tiempos de crisis no vamos a poder tener una fe viva y poderosa, al menos de que nos tomemos y entendamos la necesidad de conocer la palabra de Dios. Es decir, abrirla, tener tiempo en ella, amar la palabra de Dios, amar, anhelarla, la palabra de Dios, entenderla, ¿sí? Para entenderla significa que hay que estudiarla, hay que pasar tiempo en la palabra de Dios, hay que pasar tiempo con Jesucristo, con Dios, el autor de la palabra de Dios, y necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Así que mi anhelo es que el día de hoy y al terminar esta serie, tú y yo podamos tener ese deseo y ponerlo como prioridad, el cada día conocer, amar, entender y poner en práctica la palabra de Dios, que sea una necesidad en nuestras vidas. Amén. Así que ahora vamos a entrar en el Salmo 119, vamos a entender, pero en primer lugar, si estás tomando nota, para poder, como dijimos, conocer, entender, amar y poner en práctica la palabra de Dios, en primer lugar, debemos conocer, anota ahí, conocer sus virtudes, es decir, conocer las virtudes de la palabra de Dios, conocer sus virtudes. A ver, ¿cuáles son las virtudes de la palabra de Dios? ¿Sabes? En primer lugar, la palabra de Dios es eterna. Anota ahí, la palabra de Dios es eterna. Es decir, no pasa de moda. Es apropiada para todo tiempo y cada lugar y en cada momento. Veamos, vamos a leer algunos de los versículos del Salmo. Salmo 119, versículo 89. Mira lo que dice el versículo 89. Leamos juntos. 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. ¿Sí? La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es apropiada y permanece y es fiel y verdadera y es lo que necesitamos en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Salmo 119, versículo 152. Mira lo que dice el 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido, para siempre. ¿Sabe lo que significa esto? Que no importa cuál es la situación que tú estés pasando, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la crisis que estemos pasando, ¿sí? Una fe viva y poderosa es una fe que entiende que la palabra de Dios es justa, es necesaria en todo tiempo, es la solución para cada circunstancia, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que conocer sus virtudes, que en primer lugar es eterna y también es fiel. Si estás tomando nota, es fiel y verdadera. La palabra de Dios es fiel y verdadera. ¿Cuándo?
en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Dónde vemos eso? Que la palabra de Dios es fiel. 142 dice, tu justicia es eterna y tu ley es la verdad. Tu ley es la verdad, o sea que la palabra de Dios, todo lo que en ella vemos, todo lo que en ella aprendemos, es fiel, es verdadera. Versículo 151 dice, tus mandamientos nuevamente, tus mandamientos son verdad. ¿Qué más? Vemos en el 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es tu juicio de justicia. Amén. Entonces, para tener una fe verdadera y poderosa en tiempos de crisis, tenemos que ver que la palabra de Dios es eterna y es fiel y es verdadera. Y también, a ver, volvamos al principio, vamos a volver al principio. Si vemos al principio, dijimos que tenemos que amar a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no solamente es eterna, no solamente es fiel, pero es nuestro tesoro, es nuestro tesoro. Entonces tenemos que ver las virtudes de la palabra de Dios y dijimos, las virtudes es eterna, fiel y verdadera y también es nuestro tesoro, es nuestro tesoro, ¿sí? ¿Dónde vemos que la palabra de Dios es nuestro tesoro? Veamos, Salmo 119, versículo 72. Vamos al 72. ¿Cómo dice? Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Mejor es tu ley que todo el oro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué nosotros no tenemos una fe a lo mejor viva y poderosa en tiempos de crisis? Porque no amamos la palabra de Dios. Y no amamos la palabra de Dios porque no hemos entendido que mejor es su palabra que todo el oro y la plata del mundo. Es difícil llegar a entender esto. Yo creo que nos cuesta entender y amar a la palabra porque no hemos aprendido su importancia en nuestras vidas. La palabra de Dios es mejor que el oro, dice. Amén. Ahora quiero que veamos lo que la palabra de Dios produce en nuestras vidas, ¿sí? En primer lugar, la palabra de Dios en nuestras vidas produce vida. La palabra de Dios nos vivifica. Es decir, cuando sentimos que estamos decayendo, cuando sentimos que nos estamos aún muriendo, ¿sí? Decayendo, nos estamos quedando sin vida. Algo que a mí me gusta mucho es que la palabra de Dios cuando dice ánimo, tomen ánimo, confíen, por ejemplo en Juan 16:33 dice que Jesús les dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero dice confiad, yo he vencido al mundo. Ahora esa palabra en Juan 16:33, cuando dice confiad, ¿sabe cómo dice en inglés? En inglés dice así, dice take heart. En otras palabras dice tomen, ahí no se llega a ver, dice tomen corazón. Tomen corazón. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Tomen corazón. Es la palabra desánimo. La palabra desánimo significa, a ver, ánimo. ¿Sabe lo que significa ánimo? Ánimo en el griego es la palabra alma. Es decir, la palabra alma es ánima. Entonces cuando decimos desánimo es que no, des significa no o sin, significa que estamos sin alma, desanimados. La palabra desanimado es sin alma. Entonces si volvemos, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Cuando tú y yo estamos desanimados, es decir, que pareciera que perdemos el alma, que estamos sin alma, estamos desalmados.
la palabra de Dios es la que nos vivifica, es la que nos trae vida. Esto es muy importante. En tiempos de crisis, lo primero que hacemos es perdemos el ánimo. ¿Y cómo podemos ser animados nuevamente? ¿Cómo podemos ser vivificados? Es por medio de la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 50, mira lo que dice. Ella está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios, es mi consuelo en mi aflicción, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, tu palabra, me ha vivificado. Tu dicho, tu palabra, me ha vivificado. En tiempos de crisis, cuando queramos desmayar, cuando perdemos el ánimo, cuando pensamos que nuestra vida se queda sin fuerza, se queda sin vida, como hemos dicho, es ahí la palabra de Dios la que nos vivifica. La palabra de Dios nos vivifica. Literalmente, como decimos, nos trae el alma, el cuerpo nuevamente, nos da esa vida que tanto necesitamos. Ahora, ¿cómo lo hace? Es decir, ¿cómo podemos ser vivificados por la palabra de Dios? ¿Cómo nos vivifica la palabra de Dios? En primer lugar, necesitamos orar la palabra de Dios. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Orar, meditar y practicar la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden ver ahí? Orar, meditar y practicar la palabra de Dios. ¿Dónde vemos eso? Veamos. En primer lugar, orar la palabra de Dios. En el versículo 12 dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Qué está haciendo David aquí en el Salmo? O el salmista, ¿qué está haciendo? Está orando, está diciendo: bendito eres tú, enséñame tu palabra, ¿sí? En segundo lugar, debemos meditarla. En el versículo 15 dice: en tus mandamientos meditaré, en tus mandamientos meditaré. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo meditando en la palabra de Dios? Y meditar la palabra de Dios significa pasar tiempo en la palabra de Dios. No es solamente la leo, y terminé. Meditar la palabra de Dios significa conectar lo que leo con mi vida. Eso es meditar. Acuérdate que meditación oriental, ¿sí?, significa vaciarte, estar vacío. Meditación bíblica es llenarme de la palabra de Dios y conectarla a mi vida. Y no solo debemos, sino que también debemos de practicarla. Salmo 119, versículo del 1 al 5. Dice: los que andan en la ley, los que guardan en la ley, los que no hacen lo contrario a la palabra de Dios, es ponerla en práctica. Amén. En segundo lugar, la palabra de Dios nos da fortaleza. ¿Dónde vemos que la palabra de Dios nos da fortaleza? Es decir, en tiempos de crisis, cuando nos quedamos sin fuerza, dice que la palabra de Dios es nuestra fortaleza. Versículo 25. Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, pero nuevamente, vivifícame según tu palabra. Ahora, no solamente dijimos que nos da vida cuando sentimos que nos quedamos sin alma, sin esperanza, también es cuando estamos abatidos, es cuando estamos debilitados. Yo te quisiera preguntar, ¿con qué te edificas tú? En tiempos de crisis, cuando estás debilitado, cuando tu alma a lo mejor se encuentra hasta el polvo, debilitada, ¿qué es lo que te edifica? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te consuela? La palabra de Dios es el consuelo, la fortaleza para nuestra alma en tiempos de crisis. Yo sé que muchos en tiempos de crisis buscamos distraernos, buscamos fortalecernos de muchas maneras. Pero yo quiero decirte que Dios, lo que nos ha dado para darnos fortaleza y ánimo en tiempos de crisis, nos ha dado su palabra. Tenemos que, como dijimos, amar, atesorar, buscar, meditar, orar, practicar la palabra de Dios.
En tercer lugar, veamos, en tercer lugar, ya dijimos, nos da vida, nos da fortaleza. ¿Qué más nos da la palabra de Dios? Veamos. La palabra de Dios nos da la respuesta y la guía que tanto necesitamos. Uy, ¿eso no entró ahí? Ok. ¿Cuántos en algunos momentos nos hemos sentido perdidos? Nos hemos sentido que no sabemos qué hacer. Estamos, a ver, vamos a poner ahí. A veces cuando estamos perdidos, confundidos, ¿qué vamos a hacer? En tiempos donde nos sentimos perdidos y confundidos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a buscar la respuesta? La guía a nuestras preguntas, a nuestras crisis. ¿Dónde lo vamos a hacer? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿Dios habla? Sí. ¿Cómo habla Dios? Nos habla por medio de su palabra. Versículo 26 dice: abatida hasta el polvo estaba mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y tú me has, ¿qué? Me has respondido. Ahora enséñame tus estatutos. ¿Cómo nos contesta Dios? ¿Cómo contesta Dios nuestras preguntas, nuestras dudas, cuando estamos perdidos, desorientados? ¿Dónde podemos encontrar la respuesta y la guía? Lo hacemos en su palabra. Y versículo 105, mira lo que dice el 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es nuestra guía. Cuando no sabemos por dónde ir, en tiempos de crisis, cuando el camino se pone oscuro, cuando la vida se pone oscura, ¿cuál va a ser la lámpara que alumbre nuestro camino? La lámpara que alumbra nuestras vidas y nuestro sendero, nuestro andar cuando estamos confundidos, es la palabra de Dios. ¿Estás perdido? ¿Estás confundido? Busca la palabra de Dios. Ahora, yo siempre digo esto, y si no me equivoco, esto lo aprendimos de nuestro pastor anterior, el pastor Richard Caballero, y creo que él fue el que lo dijo, y nunca me lo olvidé y siempre lo comparto. Cuando tú estás perdido, imagínate que andas en un camino oscuro, andas en un camino donde no ves, y de pronto tienes una lámpara. ¿Dónde pones la lámpara? ¿La pones detrás tuyo? Hoy en día a lo mejor ya no usamos lámpara y usamos nuestros teléfonos para prender la linterna. ¿Dónde ponemos el teléfono? ¿Atrás nuestro? No, lo ponemos por delante para que esta luz, esta lámpara, nos muestre por dónde ir. Cuando estés perdido, en tiempos de crisis, cuando estés confundido, cuando no puedas ver, es ahí donde tú pones la palabra de Dios por delante y la sigues. Tú no pones la palabra de Dios atrás para que ella te siga a ti. Tú pones la palabra de Dios enfrente y la sigues. Por eso, la palabra de Dios, como dijimos, a ver, nos da vida. Veamos, la palabra de Dios nos da vida, nos da fortaleza y nos da la respuesta y la guía que tanto necesitamos. ¿Qué más? Por último, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos trae gozo y sustento. Gozo y sustento. Es decir, ¿qué es lo que nos va a sostener y nos va a dar el gozo que necesitamos en tiempos de crisis? Es la palabra de Dios. ¿Dónde lo vemos? Veamos. Sustento. Versículo 28. El sustento. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Sí? La ansiedad es una de las cualidades de los tiempos de crisis. Pero dice, susténtame según tu palabra. ¿Cómo nos sostiene Dios? Es por medio de su palabra. ¿Y dónde vemos el gozo? 32 dice, por el camino de tus mandamientos andaré cuando ensanches
mi corazón. Cuando ensanches mi corazón. ¿Qué es esa imagen de ensanchar el corazón? ¿Sí? Cuando habla de extender, de ensanchar nuestras tiendas, nuestro corazón, está hablando de gozo, está hablando de su providencia, está hablando que aún cuando en tiempos de crisis todo parece achicarse, parece querer atraparnos, cuando los tiempos de crisis nos quieren atrapar en ansiedad, como acabamos de leer, el Señor va a ensanchar nuestro corazón, nos va a llenar de gozo, nos llena de su bendición, aún en los tiempos de crisis. Así que hermanos, hermanas que hoy me estás mirando, sé que estamos muchos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis, pero la única manera que vamos a estar protegidos y que vamos a estar seguros en tiempos de crisis es por medio de la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que en estos tiempos de dificultad conozcamos, amemos, entendamos y pongamos en práctica la palabra de Dios. Que podamos conocer las virtudes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, es fiel, es verdadera, y que la podamos atesorar más que cualquier cosa, entendiendo que la palabra de Dios nos da vida cuando estamos desmayando, fortaleza cuando no tenemos ánimo, no tenemos fuerza, nos da respuesta y guía cuando estamos perdidos o estamos confundidos, y nos da gozo y sustento cuando todo pareciera que está perdido. Aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu palabra estará conmigo. Así que vamos. Que no importa lo que va a suceder con esta pandemia, no importa lo que venga, que tú y yo, en los tiempos de crisis, podamos vivir con la fortaleza, con una fe viva y poderosa, que solamente viene por medio de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Señor, que en estos tiempos de pandemia y de dificultad y de crisis volvamos a tener un amor, un despertar, una necesidad y un deseo por tu palabra. Porque sabemos que al amar, conocer, poner en práctica tu palabra, podremos estar fortalecidos, gozosos, victoriosos y en crecimiento aún en los tiempos de crisis. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros este domingo. Anota bien y presta atención a estos anuncios muy importantes. Esta semana, anuncios de la semana, día miércoles a las 7:30, estudio bíblico por Facebook Live. Anota, miércoles 7:30. Grupos pequeños, martes o jueves, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene un grupo pequeño. Si no estás en un grupo pequeño, mándanos un mensaje. Pero grupos pequeños, los martes y los jueves, comenzamos la primera semana y las prédicas del domingo que viene y de todo el mes que viene van a ser acerca del milagro de la misericordia. Vamos a hablar de la misericordia de Dios. Así que grupos pequeños, sean los martes o los jueves, conéctate y estudiemos y crezcamos juntos. Y atentamente, pon mucha atención, domingo que viene, 11:30 de la mañana, te esperamos por internet, si así deseas, o te esperamos el domingo que viene en nuestro edificio, ¿sí? Con la mascarilla. Llega a tiempo, no llegues muy temprano, tampoco llegues tarde. Llega, ¿sí? Unos 5 o 10 minutos antes, te esperamos 11:20. Vas a mantenerte con tu familia, te pedimos que si tienes niños, se mantengan todo el tiempo con ustedes, ¿sí? Vamos a practicar distanciamiento social, así que se mantiene cada uno en su grupo y un ujier lo va a acompañar a donde se tiene que sentar y le pedimos que traiga su tapaboca y que al terminar el servicio cada uno vaya a su casa, pero los esperamos domingo que viene, 11:30 de la mañana en punto, en nuestro templo, o sea, en nuestra congregación, nuestro edificio, o aquí en vivo por Facebook Live. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te dé de su paz y que el Señor te llene de su palabra
en todo lo que hagas, en cada momento, porque su palabra es verdadera, es eterna. Nos da la fortaleza, el sustento y el gozo que necesitamos en cualquier tiempo, sea un tiempo de bendición o un tiempo de crisis. Que la paz de Cristo sea contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, nos encontramos ya sea martes, miércoles, jueves o el domingo que viene. Un saludo a todos.